Hola hermosos angelitos, muchas gracias por estar aquí de nuevo, acompañándonos en este camino del amor y del alma. Y estamos esta semana comenzando con la personalidad número 5. Y estamos ya comenzando con las personalidades que pertenecen a la tríada mental, que quiere decir que usan más la cabeza, el intelecto, que piensan antes de actuar, que piensan antes de sentir. Es nuestra primera personalidad de la tríada mental, así que vamos a aprender mucho sobre ellos, ya que ya vimos la personalidad 1, que tiene que ver con la acción, de actúan antes de pensar, actúan antes de sentir. Y ya vimos todos los de la tríada emocional, 2, 3 y 4, y ahorita vamos a entrar ya de lleno con todo lo mental. Así que, antes que nada, les quiero pedir una disculpa si hay algún ruido. Hay muchos ruidos externos, así que les pido su paciencia y su consideración. Quise grabar el video de cualquier manera para no atrasarnos más. Así que bueno, nos sumergimos con mucho amor a apoyar toda esta semana a la personalidad 5. Y como hemos hablado anteriormente, en especial esta personalidad, no estamos pretendiendo etiquetar a las personas en pequeñas cajitas con nombres, ya que la vida es diversidad y esto aplica también en las personalidades. Nuestras experiencias, nuestra familia, nuestras creencias, de alguna manera modifican o enriquecen la personalidad. Así que en la personalidad 5 es muy variable y lo vamos a estar viendo a medida que vayamos estudiando más sobre ello. Así como la luz tiene diferentes tonalidades de un solo color, y si le movemos un poquito ya cambiamos de color aunque se vea el mismo. De igual manera con las personalidades. Hay personalidades que están mucho al oscuro y otros que están muy radiantes. Así que vamos a estar viendo esta personalidad, así como todas, en rasgos generales y comenzamos regularmente desde las vibraciones más bajitas hasta las más elevadas. Y ya saben que cualquier característica puede estar muy presente o casi no puede tenerla algunas personas. Así que bueno, les doy todo el panorama para que ustedes puedan tener una apreciación clara de lo que es esta personalidad. A la personalidad 5 se le ha llegado a llamar el pensador, el investigador, el filósofo, el experto, el observador, el especialista, el cerebral, el buscador del conocimiento. Como dice la frase de Descartes, pienso, luego existo. Ahora les voy a pedir que traten de describir lo que viene a su mente cuando hablamos de sus arquetipos. Por ejemplo, aquí en la personalidad 5 tiene el arquetipo del filósofo, del científico. ¿Qué clase de atributos, qué clase de energías rodean al filósofo o al científico? ¿Qué les viene a la mente? Bueno, eso aplica a la personalidad 5. Sus dualidades que vienen a trabajar es por un lado, la incapacidad, traerlo a la capacidad. Cuando hablamos de dualidades nos referimos a las energías que son más marcadas, lo que va a estar trayendo en su viaje. Entonces hay ocasiones en las que se sienten incapaces, en las que se sienten impotentes. Entonces en su viaje, y aquí desarrollando los procesos cognitivos, los procesos mentales, intelectuales, van a empezar a desarrollar o a traer su capacidad, el sentirse capaces, el sentirse empoderados. Entonces su dualidad, la incapacidad con la capacidad, la impotencia con el empoderamiento, y también ya que es el arquetipo más mental, que en ocasiones puede verse simplemente porque se ve como si solamente estuviera trabajando su cabeza y estuviera
separada del cuerpo, separada de las emociones. Entonces, dentro de sus dualidades a trabajar está el integrar su cuerpo con su mente, el integrar su corazón con su mente, el enlazar este puente entre el corazón, la mente y el espíritu, así como con su cuerpo físico. Así como vimos en las personalidades emocionales, que son corazón y que tienen que aprender a pensar, a escuchar su conocimiento interno, su conocimiento de almita, a sentir su cuerpo, a conectarse con su alma. De igual manera la personalidad 5, solo que ellos van a estar integrando su mente, que ya está muy desarrollada, con las otras partes de ellos mismos. Vamos a ver dentro de las características, como lo hemos visto en otras personalidades, vamos a leer las frases que describen a esta personalidad, dichas por personalidades 5, según lo describe nuestro hermanito Richard Rizzo. Y menciona: me gusta profundizar en las cosas y analizar minuciosamente los detalles, hasta que lo haya entendido tan completamente como sea posible. 2. Soy una persona extremadamente privada y no dejo entrar a muchos a mi mundo. 3. No me siento ni muy grande ni muy poderoso, más bien pequeño e invisible. Sería un buen espía. 4. Las personas pensarían que estoy loco si supieran lo que pienso la mayor parte del tiempo. 5. Solo mediante el obtener información precisa puedes tomar una decisión racional. Sin embargo, la mayoría de las personas no son racionales. 6. Mi familia piensa que soy algo extraño o excéntrico. Siempre me dicen que tengo que salir y relacionarme más. 7. Puedo hablar mucho si lo deseo, pero la mayoría del tiempo prefiero observar toda la locura que hay a mi alrededor. 8. Si necesitas resolver un problema, déjame trabajar en ello por mi cuenta y encontraré la respuesta. 9. Cuando te pones a pensar en ello, no puede ser más extraño que a lo que llaman comportamiento normal. 10. Tiendo a pasar mucho tiempo en refinar los proyectos en los que estoy trabajando. 11. La mayoría de las personas son tan increíblemente ignorantes que sorprende que algo funcione. 12. Sé mucho sobre las cosas y en algunas áreas me considero un experto. 13. Soy extremadamente curioso y disfruto investigando el por qué las cosas son de la manera que son, aún las cosas obvias. No son tan obvias cuando las miras realmente. Como podemos notar, con estas frases que ellos mismos han dicho, entonces podemos ver que algunas de sus características son obviamente cerebrales, mentales, minuciosos, son pensadores profundos, les gusta el mantener el secreto de sus cosas, ser muy privados, por lo que son secretivos, aislados, desapegados, son muy discretos, tienen una capacidad de deducción increíble y una capacidad de entendimiento. Son analíticos, racionales, organizados. No necesitan de muchas cosas materiales ni de muchos amigos para vivir. Les molesta que se metan en su vida y que les digan lo que tienen que hacer. Como por ejemplo lo que muchas veces sus familiares o sus amigos les van a decir, que es el que tienes que salir más, o tienes que buscar más amigos, o tienes que relacionarte más. Sin embargo, ellos se sienten mucho más cómodos y más felices en su vida privada, en la compañía de su mente, de sus libros, de su computadora. También les gusta la rutina, lo estructurado, seguir exactamente lo que dicen que van a seguir. Por ejemplo, en cuanto al trabajo, les gusta mucho seguir la minuta de trabajo, respetar los tiempos determinados para una reunión, etc. En ocasiones,
tienden a disfrazar sus miedos, que son el del sentirse desvalidos, sentirse incapaces. Y esto lo hacen mediante sus aires de superioridad o de intelectualidad. Cuando se sienten incómodos, entonces tienden a retraerse a su mundo mental o a hablar de todo lo que saben. Se sienten abrumados en lo que tiene que ver con los sentimientos o cuando alguien quiere tener un acercamiento emocional con ellos. Por ejemplo, cuando la familia les pide tiempo o la esposa o los hijos expresan que desean más atención de él o de ella o más tiempo o que quieren hablar de sus sentimientos o de sus emociones o vamos a hablar de la relación. Esto abruma mucho a la personalidad 5, ya que ellos pueden hablar de los aspectos mentales, pero el aspecto emocional para ellos es mucho más difícil de entender lógicamente, ya que les gusta razonar las cosas, ser lógico. Por lo que no se sienten a gusto en las reuniones familiares o sociales, etc. Puede que las personas no noten los de la reunión, que la personalidad 5 se está sintiendo incómodo, ya que son buenos conversadores, empiezan a hablar de lo que saben o pueden aparentar estar bien, pero en el fondo tienen esa zozobra de ya quererse ir o ya retraerse otra vez a su mundo privado. Así que sí participa de las reuniones, pero ya después se siente drenado y requiere el irse otra vez a retirarse a su mundo privado para que pueda recargar sus baterías. Sin embargo, le gusta la conversación que lo estimula intelectualmente, que se le hace interesante. Otra de sus características es que no se toman las cosas a personal, ni tampoco buscan la aprobación de otros. Ellos se ven como un observador de la vida, más que un participante de ella. Así que les gusta filosofar, contemplar, sacar hipótesis y teorías. Son escépticos y prácticos. Una gran mayoría de ellos se siente atraídos hacia las ciencias exactas, a la ciencia, a la tecnología, cosas donde puedan expandir sus conocimientos y ser valorado por ellos, aunque realmente, como menciono, no necesitan esa aprobación. Para ellos el saber más y hacerse expertos en su área es algo que los motiva, algo que los hace sentirse bien. Ellos necesitan y exigen mucho espacio personal. Así que el que una persona sea muy demandante de su tiempo o muy intrusiva de sus cosas, lo va a hacer sentirse incómodo, lo va a hacer querer alejarse más y retraerse. Regularmente son muy serios y callados. Y como mencionamos, como viven en su cabeza, en sus ideas, incluso se ve como si estuvieran desconectados de su cuerpo, por lo que no son expresivos ni física ni emocionalmente, ni tienden a hacer gestos o hablar con las manos como lo hacemos las personas que somos emocionales. Debido a todo su conocimiento adquirido y a que no necesitan de la aprobación ni del reconocimiento de otro, tampoco son muy criticones ni emiten juicios con facilidad, sino que debido a todo este conocimiento, ellos están abiertos a la diversidad de la vida y a todas sus posibilidades. Incluso lo ven con curiosidad, ya que son muy curiosos. Esto lo pudimos ver, si recuerdan, cuando estudiamos la personalidad 3. Ahí analizamos la película que se llama Crónica de un engaño, y en otros lados le pusieron El amante. Y esa película la hizo Liam Neeson y Antonio Banderas. Ahí Liam personifica a Peter, que es una persona de personalidad 5. Y lo vemos cómo está consumido en él mismo. Vive en su cabeza, en su propio mundo. Podemos ver cómo es aislado, controlado, calculador, determinado. No se siente cómodo en la compañía de las personas. Vemos cuando su esposa está en un desfile de sus zapatos. En un momento muy especial para ella, él la felicita y después le dice, te espero en el restaurante.
Y ella le reclama después, dice, tú y mi hija me dejan ahí abandonada. Y esta es una característica de las esposas o los hijos de la personalidad 5, más si la esposa es emocional, y los hijos que requieren de esa interacción, de esa reafirmación, de ese intercambio energético. Se sienten regularmente descuidados, se sienten que no están siendo atendidos, que sus necesidades emocionales no están siendo cubiertas. Y ahí podemos notar cómo en esta película necesita mucho espacio personal. No le gusta que lo toquen. Y vive tan en su mundo que no se da cuenta de la infelicidad de su esposa. Ella en ocasiones quiere hablar con él sincera y francamente, y él la interrumpe o empieza a hablar de otra cosa. Él piensa que todo está bien. Incluso al final, cuando se desenvuelve la trama, él, muy sorprendido, le dice a su hija, pensé que estábamos unidos, que éramos felices juntos. Y esta es otra característica, siempre van a decir pensé, yo creo. Mientras que las personas emocionales siempre, es que siento esto, es que estoy sintiendo aquello. Ellos hablan mucho del concepto pensar. Pudimos notar también cómo en la película lo muestra hermosamente, cómo esta personalidad son muy honestos, son protectores de su pareja, son protectores de aquellos que ellos consideran especiales. Hay una escena cuando su esposa está en la cama, enferma, cómo él trata de cubrirle sus necesidades, de que esté cómoda, de que esté bien. Y cuando ella quiere hablar con él y lo mira a los ojos queriendo abrirle su corazón, él toma un papel y le pide que escriba lo que está pensando o lo que está sintiendo. En esa película también mostró hermosamente cómo es que no miran incluso a las personas a los ojos. Cómo él le pide a sus empleados cosas y él está en su computadora o en su propio mundo y no mira a la gente a los ojos, incluso a su propia hija o al novio de su hija. Está absorto siempre en lo que hace que parezcan fríos y distantes. Cuando conoce por fin al amante de su esposa, él no puede entender cómo su esposa pudo amar a un hombre tan sentimental. Hasta lo ve con desdén, así de que es muy sentimental, muy emocional. Le parece absurdo a él, le parece inconcebible. Sin embargo, esta película muestra mucho su viaje, cómo a través de su dolor, él se pone en contacto con su corazón, descubre ese lado que él no había vivido, tiene que confrontar sus emociones, sus sentimientos. Y entonces puede ver detrás de la máscara, no solo de la máscara de él, sino de la máscara del otro hombre, de su mujer. Y vemos que después de todo lo que vivió, de todo su viaje, de el tener que confrontar sus emociones, y su rabia y su impotencia, cómo al final termina describiendo al otro hombre de su mujer como le comenta a su hija, le dice, ay, Rafe, porque él se ponía Rafe. Dice, Rafe, qué hombre tan pésimo y tan horrendo. Pero de alguna manera también es algo maravilloso, así como ella. Entonces vemos cómo llega a entender por qué su esposa se había enamorado también de él. Y este viaje lo lleva a salirse de su cabeza y a ver a las personas como personas también. Incluso ya puede mirar a su hija y le sonríe. Quien su hija también está manifestando aspecto 5, porque obvio, ella siempre le decía, es que me ignoras. Y la hija quería hablar con él y él nunca quería hablar con ella. Y se siente ignorada. Y al final, la hija y él se van y dejan al novio. O sea, se meten en su mundo y excluyen al novio de ella. Entonces, es una película muy bonita. Espero puedan verla. En la película también, del espejo tiene dos caras. Esta la estudiamos en la personalidad 4. Ahí también vemos a otra personalidad 5 en el personaje de Jeff Bridges. Él se llama Gregory en la película y él es un profesor universitario de matemáticas. Peter, el
el de la otra película, él tiene su empresa de softwares. Entonces está metido en su computadora, en sus sistemas, en su tecnología. Y aquí Gregory no solo enseña álgebra y matemáticas en la universidad, sino también escribe libros al respecto. Y él es muy seguro de sí mismo en su área y sin embargo se pone muy nervioso en aspectos emocionales, en especial cuando tiene que tratar con alguna mujer bonita o que se le acerca, lo saca completamente de su centro. Literalmente pierde el equilibrio y se marea. Para los hermanitos que estudiaron el estudio de los chakras, van a entender esto muy bien, porque bueno, el primer chakra, que es nuestro chakra de la seguridad, el chakra que nos hace sentir que tenemos los pies sobre la tierra, y cuando viene algo que nos saca de nuestro centro, algo que nos desequilibra, entonces perdemos literalmente nuestros pies sobre la tierra, y por eso es que nos mareamos y que las piernas se hacen como gelatina. Y aquí, bueno, él se desequilibraba porque vivía en el chakra, en los chakras superiores de la cabeza, del entendimiento, y por lo tanto no ponía atención a los chakras inferiores. Y por eso venía ese desequilibrio. Al terminar el estudio de las personalidades, vamos a volver a estudiar el estudio de los chakras, pero ya cada hermanito se va a enfocar más en sus personalidades, en lo que ha ido aprendiendo con este curso. Y bueno, volviendo a la película, también vemos cómo es muy inteligente, muy serio, meticuloso. Tiene sus propias teorías y fantasías, no solo en cuanto a las matemáticas, sino en cuanto al amor, en cuanto a las emociones. Y se siente muy incómodo en su vida íntima, en todo lo emocional. Cuando Rose, por ejemplo, hay una escena donde Rose lo saca a un picnic queriendo intimar más con él, relacionarse más con él. Él se la pasa escribiendo y disfruta nada más estar escribiendo y como que ignora a Rose. O hay otra escena, muy 5, donde la invita a un concierto y mientras Rose está disfrutando de la música, del ambiente, de toda esa energía que hay a su alrededor, Gregory le está enseñando, muy emocionado, un aparato, le dice que se llama un analizador espectroscópico, que hace representaciones gráficas de la música. Y mientras Rose está disfrutando con todos sus sentidos de la música, Gregory está viendo estas gráficas en su equipo muy emocionado. Entonces ahí vemos la diferencia. Él tiene que ver visual y mentalmente las cosas en lugar de disfrutarlas completamente. Y se la pasa hablando siempre con Rose de sus teorías y de sus conocimientos. Incluso en su primera cita, ella le menciona: es nuestra primera cita y me siento como si estuviera ganando en un show en el que tienes que escoger las respuestas correctas. Aquí Gregory nos deja notar en esta película esa pasión que tiene por el conocimiento y también qué incómodo se siente en sus relaciones emocionales. Cómo a pesar de estar tan seguro en lo profesional, también tiene esa necesidad de querer conectar con los alumnos, pero no sabe cómo. O cómo querer conectar con Rose. O menciona que él totalmente pierde la cabeza cuando tiene que relacionarse con alguien, incluso sexualmente. Le menciona a Rose, dice: me es familiar esa sensación cuando quieres a alguien tanto que te duele físicamente. Y bueno, como están tan desconectados de su cuerpo, no les gusta sentir ese dolor. Todo lo tienen que ver lógica y racionalmente. Otro aspecto que nos muestra aquí de la personalidad 5 es cuando ya han incluido a alguien en su pequeño grupo íntimo, entonces le abren su corazón, empiezan a sentirse cómodos y por lo tanto se vuelven celosos y protectores de ellos. Y les cuentan un poquito de ellos y esperan ellos lo mismo en retribución para sentirse seguros. Esta personalidad en ocasiones es mediante el dolor o la pérdida, porque regularmente ya sea la esposa se va o se siente muy aislado, es como empiezan a abrir sus emociones un poco más
y empiezan a escuchar su corazón, como aquí en el caso de Gregory, cuando pierde a Rose, es cuando realmente se ve forzado a querer entender por qué, si tenía algo tan valioso con ella, y a poder expresarse a él mismo lo que siente por ella, sus emociones. Hay otra película que nos describe esta personalidad 5, me imagino que fue una película muy popular, que se llama Mi primer beso, y ahí vemos esta personalidad en una niña. Y también en el papá, como cuando la mamá se muere, el papá no puede enfrentar su dolor y se vuelve retraído, se aísla en su propio mundo. Y la niña de igual manera, aparte de que ella se siente responsable de la muerte de su mamá, porque murió durante el parto, y crece con eso, nunca habla de ello. Y esta niña es muy inteligente, se refugia en el conocimiento, en interactuar con los adultos, no se lleva bien con sus compañeritos de su mismo nivel, y solamente tiene un amiguito que es como ella y que siempre está lleno de alergias, y entonces es su amigo especial, ese amigo con el que va a todas partes. Y por ejemplo aquí Veda, se llama Veda, ella le dice como una de sus frases cuando le preguntan por qué no se lleva bien con otros niños. Ella le dice que no jugaría con ellas. Yo siempre prefiero la compañía de personas intelectualmente estimulantes. Y es que entre los adultos se siente más entendida, se siente más apreciada. Otra de sus frases célebres de la película que manifiestan esta personalidad, cuando ella siempre se está buscando enfermedades, es hipocondríaca para llamar la atención, porque recordemos que los niños, ellos están aprendiendo cómo ganar su energía. Entonces requieren de mucha atención de los adultos y que les enseñen cómo sentirse seguros, cómo poder canalizar sus propias energías, cómo satisfacer sus necesidades no solo físicas, sino mentales y emocionales. Entonces aquí Veda, como su papá es personalidad 5, ella tiene que llamar la atención de alguna manera para recibir la energía del papá. Y entonces es mediante el estarse inventando enfermedades, y como el papá nunca le hace caso, entonces va con la enfermera y con el doctor, que se toman el tiempo de saludarla, de recibirla, de checarla. Y bueno, en ese momento ya está recibiendo esa interacción con ellos, ese estímulo. En otra ocasión le pide dinero para un curso de escritura, y el papá le empieza a decir todas las cosas que ella ha intentado y no ha terminado, todo lo que ha querido ser. Y ella dice: se le olvidó decir de la vez que quise ser maga, ya que soy muy buena en hacerme desaparecer. Y esto es algo bien característico, cuando no se sienten que se les está llenando sus necesidades. Entonces de alguna manera se aíslan y se retraen y buscan esa alimentación, ellos mismos poder satisfacer sus necesidades mediante el estudiar, mediante leer libros, mediante obtenerlo por otro lado. Cuando le está describiendo al niño, su amiguito le pregunta cómo es el cielo, y ella dice: el cielo está hecho de malvaviscos, y cuando los niños juegan deportes no hay equipos, así que nadie es escogido al último. Entonces podemos notar cómo tienen eso de no estar adaptados socialmente. Y en el fondo les duele, como no están mucho en su cuerpo, entonces no son muy buenos en los deportes. Aquí es muy interesante hacer notar cómo, debido a toda la presión social que hay expectativas que se tienen en cuanto a los niños y en cuanto a las personas mayores. Sin embargo, cabe notar que cada persona tiene sus características propias, sus habilidades propias, desde pequeñitos. Como recordamos siempre, cada uno es como una semillita, que ya tiene toda la información de la clase de árbol que va a ser, qué clase de frutos va a dar.
Y es cuando la presión de los padres o de la familia o social quieren hacer a ese niñito que viene a dar ciertos frutos, vamos a poner un ejemplo, que viene a dar peras, lo quieren que dé manzanas o quieren que dé naranjas o limones. Entonces, como dijo Einstein, dice, todos somos genios. Pero si se le enseña, si se le mide a un pez por su capacidad para escalar un árbol, va a vivir creyendo que es un estúpido. Entonces, aquí los niños de personalidad 5 no son seres sociales. Son personas ya, son almitas, que requieren de mucha estimulación intelectual. Ellos vienen a percibir al mundo mediante el mundo de las ideas, mediante el mundo intelectual. Entonces, cuando se le quiere forzar a que socialice, y especialmente con niños con los que no conecta, porque, por ejemplo, si son niños que están en cuanto a los deportes y quieren meterlo a hacer un deporte para ayudarlo según a desarrollarse, solamente lo van a ayudar a tener más traumas, a sentirse más inadecuado. Entonces es muy importante que al tratar con niños de personalidad 5, se les relacione a su nivel. Que vean, por ejemplo, si es un niño que es mental, que habla, en lugar de vivir sus emociones las habla. Es importante tomarlo en serio, es importante hacerle preguntas, es importante hacerle sentir que se le respeta en su individualidad. Como hemos visto en cursos anteriores, no todos apreciamos el mundo de la misma manera. Unos, por ejemplo, en el proceso de aprendizaje, unos aprenden visual y unos aprenden auditivamente. Y ellos pueden tener éxito en la escuela, los que son visuales y auditivos. Pero los que son kinestésicos, aquellos que necesitan tocar las cosas, necesitan sentir las cosas, necesitan incluir los sentidos, entonces regularmente no les va bien en la escuela. Y los maestros quieren que estén callados y que aprendan. Y son niños muy inteligentes. Y se les hace sentir que son tontos porque no sacan 10 en la escuela. Cuando lo que les está fallando realmente es el sistema con el que se les está enseñando. Entonces aquí, con los niñitos de la personalidad 5, no van a tener problemas en la escuela, porque en la escuela les va a ir súper bien. Pero para ayudarlos a sociabilizarlos de alguna manera, o a que crezcan sintiendo que son parte de la vida, es importante desarrollarlos en sus áreas de interés. El identificar claramente cuáles son sus intereses, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus dones especiales y ayudarlos a desarrollarlos. El papel del padre y de la madre es ser colaboradores en la vida de los hijos. Los hijos ya tienen dentro de ellos mismos ese conocimiento intrínseco de lo que son. Entonces, dándoles la energía que necesitan, como ellos la necesitan, es como se les va a ayudar realmente a desarrollarse. Si son mentales y necesitan estimulación mental y no desean mucha interacción social, entonces no hay que forzarlos. Hay que buscarles clases o hobbies o grupos que desarrollen sus intereses para que entonces puedan relacionarse con niños como ellos. Puedan ver que sí pueden relacionarse y empezar a relacionarse con niños que tienen ese mismo interés. Entonces va a aprender a hablar, va a aprender a tener sus pasiones, va a aprender a compartir, va a aprender a poner en práctica todo ese conocimiento que está adquiriendo. Y entonces ya no va a querer aislarse tanto, ni se va a sentir incomprendido, porque va a ver que hay otros niñitos como él. Y lo mismo con los niños kinestésicos. Si, por ejemplo, tiene dos padres que son mentales y el niñito es kinestésico o es muy emocional, imagínense el abandono que va a sentir. Y los papás van a querer comprarle enciclopedias y ponerlo a estudiar cosas mentales, cuando el niño tiene otras habilidades diferentes. Y él necesita de sociabilizar, necesita de tener mucho apoyo emocional, mucha reafirmación. Para la mamá 5, el rol de padre puede ser muy difícil, o el rol de esposo y esposa, debido a que les cuesta trabajo conectar emocionalmente
y sienten como una intrusión las exigencias emocionales de la esposa y de los hijos. Y el que él empiece su propio viaje interno de descubrir sus propias necesidades físicas, mentales, emocionales, espirituales, energéticas, lo va a hacer que tenga esa empatía para poder también ver cuáles son las necesidades físicas, mentales, emocionales y energéticas de su esposa y de sus hijos. Y pueda satisfacerlas también, o ayudarles también ellos mismos a encontrar cómo satisfacerlas también. Lo que nos lleva a cuáles son las energías a trabajar de la personalidad 5. Y como hemos visto, o como podemos deducir, es el encarnar su cuerpo y su corazón. Como ya mencionamos anteriormente, el poder estrechar, el poder conectar ese puente entre el corazón, el cuerpo, la mente y el espíritu. Abrir su mente al estudio imparcial de él mismo, de sus cualidades, de sus conocimientos, de sus propias habilidades innatas. Y de esa manera va a poder aprovecharlas y enriquecerlas más con conocimiento, con ese conocimiento mental que está teniendo, pero ya va a poder administrar mejor sus recursos. Ya no va a estar queriendo aprender de aquí, de allá y de allá y de acá y de acá, por todos lados, sino ya va a poder enfocar sus conocimientos, su búsqueda y su pasión por el conocimiento en enriquecer los propios dones y talentos que él tiene. Y entonces va a poder ser un experto en esas áreas y va a poder contribuir a otros con todo ese conocimiento. Va a enfocar sus esfuerzos a algo que sea productivo. Y entonces lo va a ayudar a empoderarse y a aprovechar mejor su tiempo y todos sus recursos. También le beneficia el tomar unos momentos diariamente para conectarse con su poder interior. Y de esa manera va a poder escuchar a la sabiduría de su corazón y desarrollar también su inteligencia emocional y su inteligencia espiritual. Son muy escépticos en cuanto a lo espiritual. Hay muchos ateos, muchos agnósticos dentro de la personalidad 5. Sin embargo, debido a esa pasión por el conocimiento, también como les gusta saber y entender cómo funcionan las cosas, van a poder ver cómo todo en esta vida tiene su lugar, tiene su función. Y entonces, al hacer ese estudio de ellos mismos, van a entender por deducción lógica y analítica, ya que ellos son muy buenos en eso, que ellos forman parte de la vida, que son una parte valiosa de esta vida y que por lo tanto también tienen su función y también tienen su propósito. Y esto es algo que les ayuda mucho a ellos. Entonces no importa el estarse metiendo en conceptos o etiquetas de creer en algo, sino simplemente el sentirse parte de la vida, el conectarse con su poder interior, el sentir todo su ser. Y eso les va a ayudar mucho en su vida personal y también a desarrollar la empatía y el entendimiento por otros, sabiendo que cada quien tiene una manera diferente de ver la vida, de apreciar las cosas, y que cada quien también tiene sus propios desafíos y sus propios dones. A ver la diferencia entre saber de conocimientos y la sabiduría. Los va a ayudar a ser más profundos y más compasivos. Ellos se benefician mucho de tomar sus tiempos para recargar su energía. Y esto lo pueden hacer mediante apartar tiempo para callar su mente y sus pensamientos, y así poder acceder a su propio poder interior. Dentro del estudio de la vida que comentamos de su vida personal, está el identificar claramente cuáles son sus miedos, cuáles son sus necesidades, sus motivaciones, sus expectativas. El tenerlo claramente. También el aprender a conectarse con el universo, sintiéndose sostenido y reconociendo su verdadero poder y sus recursos internos. Y como esto quizás les cuesta trabajo hacerlo porque no les parece lógico, cuando ellos empiezan a entrar en su ser,
y empiezan a sentir sus propias energías, entonces van a ver que hay un conocimiento que no se va a encontrar en los libros, que hay algo más. Y si se abren a poder sentir esas energías en su ser, van a sentir esa conexión. Van a ver que así como funciona una célula, y lo que sostiene una célula, también es lo que sostiene un órgano, también es lo que sostiene un tejido, un hueso, lo que sostiene nuestro cuerpo, lo que sostiene a todas las especies de este planeta y nuestro planeta. Y entonces va a sentir que algo lo está sosteniendo a él. Y va a entender que no es mentalmente en ocasiones como va a ampliar su conocimiento, sino va a poder atreverse a ver más allá, a conectarse con todo su ser y con todos sus sentidos. Y esto lo va a ayudar a reconocer su propio valor intrínseco, su propia divinidad, como parte de la vida misma. También el no esperar hasta que vengan situaciones traumáticas o a que tenga que pasar por el dolor para empezar a sentir sus emociones en el cuerpo. Curiosamente, así como cuando estudia algo o busca su conocimiento, también el tomarse el tiempo de sentir qué estoy sintiendo, dónde lo estoy sintiendo, cómo se siente. Empezar a escuchar esa sabiduría de su corazón y toda la inteligencia que hay detrás de las emociones. Y ver que también se aprende mediante las emociones y no solo mediante la cabeza. También viene a compartir sus conocimientos y su visión del mundo. El ver que cada órgano tiene su función y contribuye a todo el cuerpo, y eso hace que el cuerpo se mantiene saludable. De igual manera, entonces, él viene a ver cuál es su función y a desarrollar esa función, a hacer su contribución, a entrar en el círculo de la vida de abundancia, de dar y de recibir. En cuanto más damos, más recibimos. En cuanto más recibimos, más damos. Y va a empezar a ver cómo va a estar accediendo a esa sabiduría universal, y más inspiración le va a llegar, más intuiciones le van a llegar. Se va a abrir a no aprender solo con la cabeza, sino a aprender a escuchar su propia sabiduría, que está también en las intuiciones. Va a poder sentirse a él mismo en todo su ser, y esto le va a ayudar también a poder sentir a otros, sentir a los demás. En el último video de la personalidad 4, leímos un poema de nuestro amado Rumi que se llama Dos clases de inteligencia. Y debido a que la personalidad 4 es muy emocional, hablábamos de poder acceder a esa sabiduría de su corazón. Ahora aquí lo vamos a aplicar en el aspecto mental. Y bueno, se llama Dos clases de inteligencia y dice: hay dos clases de inteligencia. Una que se adquiere desde niños en la escuela, memorizando hechos y conceptos de los libros y de lo que dice el maestro, colectando información de las ciencias tradicionales, así como de las nuevas ciencias. Con tal inteligencia avanzas en este mundo. Te colocas sobre otros o detrás de ellos, dependiendo de tu habilidad para retener información. Caminas con esa inteligencia dentro y fuera de los campos del conocimiento, obteniendo siempre mejores calificaciones en tus certificaciones. Hay otro tipo de certificación, una que ya ha sido completada y preservada dentro de ti, un arroyo desbordando su pozo, una frescura en el centro de tu pecho. Esta otra inteligencia no se pone amarilla con el tiempo, ni se estanca. Es fluida y no se mueve de afuera hacia adentro mediante los conductos de las plomerías del aprendizaje. Esta segunda forma de saber es una fuente que viene de dentro de ti hacia afuera. Y entonces, con esta personalidad 5 que está tan ávida, con esa pasión de saber, el hecho de que descubra que dentro de él mismo tiene esta fuente que viene de adentro hacia afuera,
que Él mismo tiene un conocimiento que viene a dar a este mundo, que no todo ya está escrito en los libros, que Él tiene su manera de ser. Y Él, como personalidad innovadora que es, viene a hacer este conocimiento aún más accesible, aún más digerible para todos. Viene a ponerle sus propias energías, a enriquecer este tiempo. Así que entonces se abre a poder escuchar a esa propia sabiduría. La personalidad 5 es amadora del método científico, de poder verificarlo todo, de querer comprobarlo, de buscar las fuentes. ¿Cuáles son tus fuentes? Y sin embargo, cuando se abre a poder escuchar a su propia sabiduría, sabe que no va a encontrar esas fuentes porque él está canalizando ese conocimiento. Pero sabe que viene de su alma, tiene esa certeza, lo puede sentir esa autoridad de su alma. Y ese conocimiento es el que va a enriquecer enormemente la vida de otros y también la vida de nuestro planeta. Así que es hermoso cuando la personalidad 5 se integra y descubre a su alma detrás de la personalidad. Ahora vamos a leer, como lo hemos hecho en las otras personalidades. Vamos a analizar a la personalidad 5 en sus diferentes niveles de desarrollo, comenzando desde los más bajitos y hasta los más elevados, de acuerdo con la tabla que escribió nuestro hermanito Don Richard. Él dividió estas personalidades en 9 niveles, cada nivel en 3. Del 9 al 7 se encuentran los no saludables, del 6 al 4 los que son promedio y del 3 al 1 los saludables. Así que comenzamos con con el nivel número 9. En este nivel, que es el más bajito, de más baja vibración, él le llamó escape, autoaniquilación. Siente que ya no se pueden defender de su dolor y de su terror. Los 5 no saludables quieren escapar de su realidad. En algunos casos atentan a hacer esto mediante periodos psicóticos o distanciamiento esquizoide. Algunos quizás traten de escapar mediante el suicidio. En los videos posteriores que vamos a tener durante esta semana, así como lo hicimos en la personalidad 4, en donde vimos las fotos de nuestra hermanita Pamela describiendo el viaje por el mundo de las emociones, también aquí vamos a describir el viaje por el mundo del pensamiento y por el mundo de las ideas. Y vamos a ver cómo las ideas, el poder mental, pueden crear o un oasis y un mundo brillante y radiante, o también pesadillas y tipo infierno. Vamos incluso, esto ya lo hicimos en otros videos, cómo hay una foto que demuestra cómo la mujer está en su cama y se ve que tiene todo lo que necesita, pero su mente es la que le está haciendo estas pesadillas. Hay otra foto en donde se ve un corazón que está roto, que está atravesado por 3 espadas, y las espadas significan pensamientos, significan creencias, significan ideas. Entonces es un dolor del corazón, un romper del corazón, pero no por circunstancias reales, no por factores físicos, sino es mental. Esas ideas están rompiéndole su corazón. Y se ve atrás que están los rayos, las centellas, el cielo gris. Pero es porque se está creando esas ideas. Entonces en estos niveles no saben cómo salir de ese ciclo vicioso, del poder callar su mente. Se vuelve la mente muy activa, que se vuelve el peor enemigo. El nivel 8, él le llamó horrorizado, delirante. Se sienten muy pequeños e indefensos, que casi cualquier cosa la perciben siniestra. Están llenos de fantasías oscuras y de percepciones extrañas. Se resisten a aceptar cualquier ayuda, se aíslan de las personas y experimentan pesadillas e insomnio. No pueden detener sus mentes sobrecalentadas.
Y es lo que estábamos comentando. Eso lo vamos a ver, qué puede ayudarles a esto, para esto, en los videos posteriores. En el nivel 7, él le llamó nihilista, excéntrico. Sienten que son incapaces de encontrar un lugar en el mundo. Para ganar algo de seguridad, cortan con toda conexión con el mundo. Se retiran a un mundo aislado y cada vez más vacío. Rechazan todo, quedándose solamente con sus necesidades básicas, pero siguen plagados de miedos. Muchas personas de la personalidad 5, debido a ese miedo, a esa necesidad de seguridad, viven una vida con solo lo limitado. Para ellos lo importante es el conocimiento. En cuanto más sepas, el conocimiento es poder para ellos. Entonces, para no necesitar mucho, entonces no tengo mucho. Pero no lo hacen para poder enriquecer su vida más, sino lo hacen debido al miedo, para obtener un poco más de seguridad, de control sobre su vida. Las siguientes personalidades de la 6 a la 4 son los niveles. El nivel 6 él le llamó extremadamente provocadores. Temen que otros vayan a dañar el nicho que han estado creando, por lo que tratan de mantener a las personas alejadas. Resienten la confianza y la calma aparente de otros, y disfrutan de estar subvirtiendo sus creencias. Sus ideas propias pueden ser extrañas y perturbadoras, y miran con desdeño a quienes no las entienden. Y hemos visto mucho de esto, muchas personas que les gusta estar debatiendo y debatiendo las ideas de otros y queriendo tratarlos de ignorantes y demás. En realidad vemos qué hay detrás de eso. Vemos ese temor, esa sobreprotección de sentirse atacados y entonces tienen que atacar a otros para estar evitando el dolor interno de ellos mismos. A nivel 5 le llamó desapegado, preocupado. Se preocupan de que las necesidades de otros los distraigan de sus proyectos, por lo que se cierran a las intrusiones mediante intensificar su actividad mental. Minimizan sus necesidades, se vuelven altamente tensos, estresados, cerebrales y secretivos. Pasan más tiempo solos, especulando y elaborando realidades alternas. El nivel 4 le llamó conceptualizando, preparándose. Temen que sus conocimientos y habilidades son insuficientes y que necesitan prepararse más antes de que puedan tomar su lugar en el mundo. Se sienten inseguros de ellos mismos en muchas áreas, prefiriendo habitar la seguridad de su mente. Estudian, practican y colectan más conocimientos, recursos y habilidades. Los niveles 3 a 1 ya son los saludables. 3. Enfocado, innovador. Reforzan su imagen mediante la adquisición de conocimientos, herramientas y habilidades que los hacen realmente competentes y fuertes. Al no querer competir con otros, prefieren explorar nuevas ideas y formas. Su fantasear puede resultar en ideas originales, profundas, invenciones y en arte. El nivel 2, observador perceptivo, se enfocan en el ambiente, por lo que se pueden sentir confiados de funcionar en él y de desarrollar herramientas y habilidades para dejar ir sus miedos básicos de sentirse impotentes, que no sirven para nada, incapaces y abrumados. Ahora su apreciación de ellos mismos en este nivel es: soy inteligente, curioso e independiente. Y el nivel 1, participando, visionario. Han dejado ir la creencia de que están separados del ambiente, como un observador externo,
y ahora se sienten con la confianza de participar en la vida. Paradójicamente, alcanzan su deseo básico de ser capaces y competentes, de vivir en el mundo. Tienen ya la mente clara, el saber, la profundidad y la compasión. Entonces podemos ver ese viaje. No todos los hermanitos pasan por todos los niveles. Unos van a estar viviendo en los niveles más bajitos dentro de su aprendizaje en esta vida y otros van a estar ya en los más elevados o en los promedios. O dependiendo del grado de estrés o de las circunstancias pueden estar navegando en ellos. Ahora vemos cómo también, así como las otras personalidades, se ven influenciadas por las personalidades que tienen al lado, que se les llaman las alas, o por las personalidades a las que tienden a irse para empoderarse o cuando se encuentran en estrés. Como mencionamos en la personalidad 4, que es la personalidad más cambiante, porque obvio tiene al 3, que es súper social, que es todo imagen, que es todo prestigio, energético, emocional. El 4 mismo es emocional, artístico, y es el que siente más profundamente, y tiene al lado al que piensa más profundamente, que es el 5. Entonces está con el más social por un lado y con el menos social por el otro, y por ello es que tiene esos cambios. Bueno, la personalidad 5, que tiene que navega profundamente por el mundo mental, tiene al lado al 4, que navega profundamente en el mundo emocional, y tiene al 6 también, que el 6, la personalidad 6, se le llama el guardián de la torre. Está orientado a la seguridad, pero es muy miedoso, es muy dudoso, sospecha de todo. Se siente que no tiene el apoyo ni la guía que necesita, y tiene una necesidad de seguridad increíble y de ser apoyado. Entonces vemos como el 4, que se siente siempre, también tiende a aislarse mucho, y el 6 también tiende a aislarse debido a sus miedos. Entonces vemos quiénes son los vecinos del 5. Ahora, cuando se llega a estresar mucho, tiende a veces en ocasiones a irse al 7. Y el 7 es una personalidad un poquito parecida al 3, pero mental. Y es una personalidad que no le gusta sufrir, que él no vino a sufrir. Es muy positivo, muy espontáneo. Sin embargo, también vive una vida muy dispersada. Entonces, cuando la personalidad 5 está bajo mucho estrés, tiende a dispersarse mucho, a estar buscando información por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y se pierde en el mundo de las ideas y no concreta. Está picando flor, aquí, 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 pero así se le puede pasar el tiempo, los años, la vida, y no concreta. Sin embargo, cuando se va a su área de poder, que es el 8, entonces vemos cómo el 8 es el líder, el protector, el poderoso, el dominante. El 8 está muy en su cuerpo, mucho en el instinto. Entonces ayuda a la personalidad 5 a entrar en su cuerpo, a poder sentirse con los 2 pies sobre la tierra, a sentirse en control, a sentir que tiene un lugar en el mundo. El 7 también puede ayudarle a relajarse un poquito, a buscar un poquito de diversión, un poquito de respiro, a traer esa positividad a su vida. Y también tiene que cuidarse de los atributos del 8, de no ser autoritario, de no querer que las cosas se hagan como ellos quieren, de no usar la fuerza para obtener lo que desean. Entonces, bueno, hermosos angelitos, este ha sido el viaje de la personalidad 5. Vamos a continuar a lo largo de esta semana trabajando con esta personalidad. Y sé que la personalidad 5 va a querer seguir ahondando en cuanto a esto y buscar más información. Sin embargo, lo invitamos a que nos acompañe en su viaje, que pueda sentir sus propias energías, que pueda hacer un viaje de integración con su cuerpo físico, mental, emocional y espiritual. Va a ser una oportunidad para poder relajarse y callar la mente, para poder acostarse
durante las meditaciones y dejar a la mente descansar, ponerse en las manos de su poder interior, ponerse en las manos de su alma y sentir ese cuerpo energético que tiene a su lado, sentir esas energías y dejarse llevar, dejarse integrar. Entonces, como siempre lo hacemos, vamos a estar trabajando 4 días en esta personalidad y ahorita vamos a hacer una pequeña meditación para apoyar a los hermanitos de la personalidad 5. Así que como siempre les comento, pero en especial, mucho a esta personalidad, la meditación no es un ejercicio, al menos estas meditaciones que hacemos aquí en Susurros de Amor, no son meditaciones que hacemos con la mente, no son un ejercicio de concentración, no tenemos que entenderlas, porque si las queremos entender y discernir, entonces vamos a estar trabajando en las energías de la mente y no vamos a poder trascender a ponernos en las manos de nuestra alma. Por ello es muy importante que para hacer cambios reales podamos relajarnos, podamos ponernos en intención en las manos de nuestra alma, o como tú lo llames, tu poder interno, el universo, como tú lo concibas. Abrirte a experimentarte. Y entonces estamos siendo elevados por la energía más poderosa del universo, que es el amor. Y dejemos que este amor divino sea el que nos ayude a alinear todas las energías de nuestro cuerpo. Entonces vamos a dejarnos fluir, vamos a dejar que esta energía sea la que haga los cambios reales. Cambios que no podemos entender con nuestro cuerpo físico ni con nuestro cuerpo mental. Así que vamos a buscar un lugar cómodo donde no se nos vaya a interrumpir. Vamos a apagar nuestro teléfono, cualquier distracción que podamos tener. Ponte en una posición muy cómoda. Cierra tus ojos. Respira profundamente. Respira profundamente y cuando exhales, exhala con un suspiro muy fuerte. Vuelve a respirar profundamente y a exhalar con un suspiro muy fuerte. Deja que todo aquello que te está presionando, cualquier tensión, cualquier preocupación, cualquier energía que se encuentre bloqueada, déjala salir conscientemente. Pon en tu intención el elevarte cada vez más a las energías de tu verdadero ser, como sea que tú lo concibas. Aquella parte de ti que ya guarda toda la sabiduría de los tiempos. Ábrete a poder entrar a esa parte de ti. Ponemos en nuestra intención el abrir cada vez más nuestro entendimiento para poder escuchar a la sabiduría de nuestro corazón, a la sabiduría de nuestra alma, de nuestro poder interno. Así que respiro la vida, respiro el bienestar, el amor incondicional y dejo ir todo aquello que ya no sirve más a mi bienestar y a mi plenitud. Me abro a recibir a todas las energías del amor incondicional más puro que existe. Y permito que esta energía sostenga todas mis partículas y abra la comunicación del flujo de energía
y de conciencia en mi cuerpo físico, mental, emocional y espiritual. Le pido a mi alma que me permita entender conscientemente y en todo mi ser que así como el planeta Tierra es sostenido por las energías universales, que así como tiene su capa de ozono que lo protege, como tiene esa fuerza electromagnética, de igual manera mi cuerpo físico, mi cuerpo mental, mi cuerpo emocional y espiritual también son sostenidos por las mismas energías. Observo cómo así, como todos mis órganos, como todas las partes de mí, reciben todo su sustento y dividen los nutrientes para que mi cuerpo físico pueda continuar trabajando sana y efectivamente. De igual manera, todo mi ser, en mi cuerpo físico, mental, emocional y espiritual, son parte de la vida misma, son parte de este planeta. Y también reciben todo lo que necesito para continuar con mi evolución y con mi desarrollo. Pongo en las manos de mi alma, de mi verdadero ser, de mi poder interior, mis cuerpos físicos, para que alinee sus energías, para que me permita vivir una vida integral y funcional, para que pueda escuchar mis intuiciones, mis sueños, para que pueda utilizar mi conocimiento, para poder dar los frutos que vine a dar y continuar con mi función y con mi desarrollo, para que pueda colaborar con la vida, ya que la vida se está viviendo mediante mí, la vida se está expresando mediante mí. Así que me abro a que mi alma me permita traer a mi consciente esta sabiduría de saberme parte de la vida, de sentir mi valor, mi divinidad y mi poder. Permito que organice todo mi conocimiento para que trabaje armónicamente con mis emociones y con mi corazón. Me permito traer a mi consciente el saber cómo así, como todo en la naturaleza, está viviendo su esencia. De igual manera yo me abro libremente a vivir mi esencia, mi origen, en la verdad de mi ser, a desarrollar mi verdadero yo, a escuchar la sabiduría de mis sueños y de mi corazón que me ayudan a continuar creciendo, expandiéndome y conectándome cada vez más. Me permito sostener por todas estas energías que están ahí, siempre disponibles para mí.
Y aprovecho aquí para pedirle a mi alma que me ayude a dejar ir desde estos niveles de alta vibración todo aquello que ya no sirva más a mi bienestar. Dejo que todas esas energías sean transformadas a energías de plenitud, de bienestar, de armonía. Y permito que mi alma administre efectivamente toda esta energía y le envíe a las partes de mí que más se puedan beneficiar de ellas. Me permito desarrollar todas mis habilidades mentales y cognitivas para poder servir al despertar de la conciencia, para ayudar también a otros a continuar descubriéndose y entendiendo las cosas más fácilmente. Así que desde aquí le doy las gracias a todos mis hermanitos que me acompañan en este viaje, a todas las energías en cuerpo humano, físico, en cuerpo espiritual o en cuerpo energético. Me abro a ver que hay mucho más de lo que yo sé. Me abro a poder descubrir este mundo de infinitas posibilidades, no solo con mi mente, sino con todo mi ser. Así que aquí les envío todas mis bendiciones a todos mis hermanitos y me abro también a recibir sus bendiciones. Y le doy las gracias por estar acompañándome en mi viaje. Así que aquí sé que nunca me encuentro solo, así como ninguna célula de mi cuerpo se encuentra sola. Y me permito también caminar conscientemente en amor y en alma con todos aquellos que en amor e incondicionalmente caminan conmigo. Así que en gratitud, en amor, en apreciación, camino mi viaje y me dejo sostener. Comienzo a poner atención a mi cuerpo emocional y me permito sentir todas estas energías, todo este amor, todo este apoyo. Me permito sentir mi lugar en este mundo y la función tan hermosa que estoy desempeñando. Comienzo a poner atención a mi cuerpo mental y puedo observar cómo todos mis pensamientos, mis ideas, mis creencias están siendo ordenadas hacia la verdad de mi ser. Y mi verdadera esencia. Comienzo a poner atención a mi cuerpo físico y dejo que todas estas energías continúen manteniéndolo vivo, radiante, y saludable. Comienzo a sentir mis manos, mis pies, mi espalda, mi rostro. Respiro más conscientemente y traigo esta conciencia a todo mi cuerpo. Me estiro un poquito
Muevo mis dedos. Respiro más conscientemente y ya cuando me sienta completamente en mi cuerpo, comienzo a abrir mis ojos lentamente. No los tallo, dejo que solitos se vayan adaptando a la luz. Y doy las gracias por esta hermosa intención, por esta hermosa conexión consciente. Así que muchas gracias, hermosos angelitos. Seguimos apoyando a esta hermosa personalidad 5 en su esencia, en su identidad, ayudándolos a continuar con su desarrollo, a desarrollarse tal y como son, en la perfección de su ser, para que puedan continuar dando los frutos divinos y hermosos que vinieron a dar. Les recuerdo que los comentarios no están automáticos, así que les agradezco mucho su paciencia. En cuanto yo pueda, los publico. Abajo de este video se encuentran los enlaces que los llevan a la página del blog donde estamos poniendo todo este curso y a la página del álbum de Facebook donde estamos poniendo también la información de los videos. Así que muchas gracias y nos vemos mañana para continuar apoyando a nuestros hermanitos en este viaje a descubrir a la almita divina, poderosa, que está detrás de la personalidad, que está desarrollando la personalidad. Así que como siempre les enviamos montones de amor, montones de bendiciones y montones de deliciosas energías. Los amamos mucho, 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 mucho. Besitos.